Buenos días a todos, buenos días hermanos míos, buenos días iglesia aquí en Vitoria. No podemos quejarnos que hemos tenido una semana para disfrutarla con ese sol y espero que os habéis paseado por lo menos en algunos de los jardines que tiene Vitoria y que habéis disfrutado. Así que también es para dar gracias del lugar donde vivimos, ¿eh? Que cuando que podemos disfrutar de lo verde y las flores porque llueve mucho, pero cuando sale el sol podemos disfrutar del buen tiempo y de los jardines. Así que hoy, domingo, el domingo de Ramos, como los niños, he dicho, nos han enseñado hoy, justamente hace muchos miles de años, Jesús hacía su entrada triunfal en Jerusalén. Y justamente ese día, pues daba inicio a la fiesta de la Pascua. Sabéis que por el WhatsApp hemos pasado una encuesta que, que preguntaba, que nos hacía reflexionar si realmente entendíamos en qué consistía la fiesta de la Pascua, porque sabemos que es una fiesta muy tradicional aquí en España, que se suele celebrar, pero que no sabemos por qué se celebra ni cuál es su origen. Y la verdad es que la encuesta eh, me ha sorprendido, o sea, las respuestas me han sorprendido porque aunque hayan respondido muy poca gente, las respuestas han sido muy acertadas y han demostrado que hay una muy buena base de conocimiento sobre esta fiesta, aunque hubiera tenido que añadir al final de la encuesta una última pregunta y era, ¿has buscado la respuesta en internet? No por nada, porque habían algunos tecnicismos muy teológicos y muy avanzados, simplemente por eso. Pero bueno, también sé que aquí tenemos gente que conoce mucho. Entonces, aún así, para la mayoría de las personas, la Pascua es algo importante, pero que no tiene muy claro el por qué ni de dónde proviene, ¿no? Y tampoco por qué debemos continuar celebrando una fiesta que realmente habla del pasado, ¿no? Así que hoy vamos a tener como una masterclass de Antiguo Testamento. Así que os pido que quien tenga libreta, boli, móvil para apuntar, es el momento, ¿vale? Porque lo que vamos a explicar hoy seguramente os cambie la forma de interpretar muchas cosas del Antiguo Testamento. Así que es el momento de apuntar. A lo largo de la Biblia encontramos un concepto que se denomina tipo y antitipo. Tipo y antitipo. Podríamos decir que la Biblia está plagada de tipos y de antitipos. ¿Pero qué es? ¿Qué es un antitipo? La palabra tipo aparece en la Biblia para referirse a cómo muchas cosas que Dios mandó a su pueblo en el Antiguo Testamento eran representaciones incompletas de una realidad futura y que por lo tanto cobran su sentido a la luz del Nuevo Testamento. Seguro que si lo entiendes mejor si te digo que tipo también se puede traducir como figura, modelo o sombra. Fijaros Hebreos 8:4. Las ofrendas, según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. En Colosenses 2:17 también nos explica, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, si el tipo eran cosas del pasado que apuntaban a cosas del futuro, el antitipo es el cumplimiento del tipo, es esa realidad espiritual que explica y da sentido a la figura o imagen realizada en el pasado. ¿Se queda claro? ¿Se entiende? Vale. Vemos algunos ejemplos prácticos para entender el concepto de tipo y antitipo. Por ejemplo, en Jonás 1, del 1 al 17, ¿qué tenemos aquí? Una historia donde dice, el Señor tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Conocemos prácticamente toda la historia, ¿no?
Y se quedó Jonás 3 días y 3 noches en la barriga del pez, y después de estos 3 días el pez lo escupió, y entonces es cuando pudo ir a Nínive. Bueno, de hecho, la semana pasada estuvimos viendo. Mirad lo que dice Mateo, eso sería el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento, Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tipo y antitipo. Un hecho del pasado que se ve cumplido en el futuro. Otra característica es que normalmente el tipo, ese hecho del pasado, no tiene a priori ningún sentido hasta que llega el antitipo y lo explica. Fijaros, Números 21, del 8 al 10. Dice, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirara a ella, vivirá. Es el momento donde sabéis que hubo una gran mortandad en el desierto, el pueblo estaba muriéndose, entonces el Señor le pide a Moisés que haga como un símbolo y que ponga como una serpiente ardiente encima de un palo. ¿Vale? A priori eso no tiene ningún sentido. Pero fijaros lo que dice Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tipo y antitipo. El antitipo cumple con esa figura del pasado. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de este concepto de tipo-antitipo? Fijaros lo que dice Juan. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. La finalidad del tipo y del antitipo no solo es entender mejor cosas del pasado, sino la finalidad es tu fe. Es tu fe. Es que creas en él que dice que es tu fe, para que cuando mires acerca de lo que Jesús hizo, digas, realmente Él es el Salvador del mundo. Hoy vamos a examinar un tipo en concreto y su antitipo, pero para ello debemos adentrarnos en lo que es la historia de la Biblia. Y ahora me podréis decir, pero la Biblia no es un conjunto de muchas historias, David y Goliat, Adán y Eva, Noé. Sí, efectivamente, la Biblia es un conjunto de muchas historias. La Biblia, en su conjunto, encontramos lo que llamamos microrelatos, que serían pequeñas historias, pero que a su vez están englobadas dentro de un metarrelato, una gran historia, que sería la historia de la redención de Dios de la humanidad. ¿Vale? Tenemos pequeñas historias, microrelatos, pero estos a su vez están englobados por una gran historia que es la salvación, el plan de Dios para salvar a la humanidad. El metarrelato. En esta historia, como en los cómics, encontramos un protagonista, un ser perfecto. Ahora nos vamos a adentrar en ese metarrelato, en esa historia mayor. En ella hay un protagonista, que es un ser perfecto, autor de la vida, que sería Dios. Hay un jardín donde Dios pone al ser humano para colaborar con él en el cuidado de lo creado y tener una relación personal con él. Pero en ese jardín, entonces, irrumpe un ser oscuro, un ser malvado, el malo de la historia, que llamamos enemigo. La humanidad que decide dejarse guiar por ese enemigo, por ese ser oscuro, y peca contra Dios en rebelarse contra su autoridad. Le dice, no, no quiero seguirte, no quiero escucharte. El pecado rompe, por lo tanto, esa relación de cercanía que había en ese jardín entre Dios y el ser humano. Bueno, pues toda
toda la gran historia de la Biblia consiste en cómo Dios tiene un plan para salvar a la humanidad de las garras de ese enemigo y cómo restaurar ese plan inicial. De eso trata el metarrelato, la gran historia de la Biblia. Ese mal, ese enemigo, lo encontramos durante toda la narración de dos formas. De una forma externa, es decir, como alguien externo que nos quiere dañar, que nos quiere esclavizar, pero también encontramos ese mal de una forma interna, llamado pecado, que de alguna forma también nos hace daño. Porque fijaros cómo la Escritura habla del pecado. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió y dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ese mal interno, ese pecado, también me quiere dañar, me quiere esclavizar y quiere mi muerte. Hoy nos encontramos celebrando, como hemos dicho, el inicio de la Pascua. Pues sabéis que el origen de la Pascua tiene que ver directamente con el plan de salvación de Dios, ese metarrelato. Entonces, del metarrelato pasamos al microrrelato, que sería el origen de la Pascua. ¿Dónde se origina? En Éxodo 12. Ahora es el momento para buscar el pasaje y si queréis apuntar, si tenéis una libreta o algo. En Éxodo 12 encontramos ese microrrelato, esa pequeña historia del inicio de la Pascua. Nos encontramos entre los siglos XV y XIII a.C., en Egipto. El faraón tiene esclavizado y maltratado al pueblo de Dios. Y el pueblo no tiene ninguna posibilidad de salvarse por sí mismo. Entonces Dios envía a Moisés para pedir al faraón, el enemigo de la historia, ¿vale? En este microrrelato el enemigo es faraón, a pedirle que por favor deje libre al pueblo de Dios. Pero el faraón endurece su corazón y se niega a ello. Es cuando Dios entonces va a mostrar su poder por medio de una serie de prodigios. Pues la trama de este microrrelato es cómo Dios va a liberar a su pueblo de la esclavitud del faraón y cómo va a salvar la vida de su pueblo de la muerte. El origen de la Pascua ocurre en la última plaga, ¿vale? En todos esos prodigios que Dios hace, en el último prodigio. Porque ante la obstinación del faraón de negarse a dejar irse su pueblo, Dios anuncia que llegará una última plaga, en el cual morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde las personas hasta los animales, los primogénitos de los animales también. Entonces Dios, ante esa amenaza, le pide a su pueblo hacer algo un poco raro. El pueblo de Israel no se iba a librar de esa muerte porque sí, porque eran el pueblo de Dios y punto. No, solo se iban a librar si hacían caso de lo que Dios les había pedido, que era que tenían que coger a un cordero, asarlo y comérselo. Hasta ahí normal, todo normal. Pero antes de comérselo, tenían que coger su sangre y pintar los postes sin dinteles de sus puertas, cada una de las puertas donde iban a comer el cordero. Versículo 11 dice, esta es la Pascua. En esa noche, cuando yo vea la sangre en el dintel, dice en el versículo 23, cuando yo vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto, por lo tanto, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra prometida, que el Señor os dará, guardaréis también este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué es este rito? Vosotros les responderéis, ese cordero es la víctima de la Pascua, el cual el Señor pasó por encima de las casas de los hijos de Israel y no dejó que el heridor entrara. Y libró nuestras casas. Hasta ahí el pasaje de Éxodo.
Aquí tenemos el origen de la Pascua. Ya sabéis cuál es el origen de esta fiesta. Y de paso también tenemos la etimología de la palabra Pascua. Fijaros en el verbo que se repite, pasar, pasará. En hebreo, pesaj, que es la misma palabra que se usa para la palabra Pascua. Por lo tanto, Pascua significa pasar de largo, pasar por encima. Ya sabéis lo que significa la palabra Pascua. Tiene su sentido en ese momento de la historia, porque Dios pasó de largo, no dejó que el heridor entrara en sus puertas. Después de esto sabemos que el faraón dejó a su pueblo de Israel libre y dejó el pueblo de Dios libre y por fin salieron de Egipto y es cuando empieza todo ese éxodo hacia la tierra prometida. La Pascua desde entonces pasa a ser una fiesta nacional y de hecho la más solemne del pueblo de Israel, en la cual cada año el pueblo recuerda que Dios los salvó por medio de ese rito, de sacrificar a ese cordero. Bueno, pues aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un perfecto ejemplo de tipo. El cordero de la Pascua, ese cordero, era un precioso símbolo de cómo en el futuro, en el metarrelato, la historia de la salvación de Dios, Dios iba a salvar a la humanidad de la muerte eterna y librarlo de su opresor a través del sacrificio de Cristo. Y por eso que cada detalle sobre lo que vamos a contar a continuación, sobre la celebración de ese rito de la Pascua, es importante porque nos apunta y nos revela algo del sacrificio de Jesús. Y entendemos con mayor importancia ese metarrelato, que tiene que ver con tu salvación y con mi salvación. Así que presta atención. Tipo. Empezamos con el tipo, el cordero de la Pascua. ¿Cómo debía ser comido? No, ¿cómo debía ser ese cordero? ¿Veis? Poco, ¿no? Pero algo. Yo lo voy a ir diciendo. Bueno, pues primero vemos que ese cordero tenía que ser, como dice el pasaje en el versículo 5, el animal sería sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas y las cabras. O sea, tenía que ser un animal sin defecto, sin mancha. Segundo, no se le podía romper, en el versículo 46, no se le podía romper ningún hueso. ¿Vale? Segundo detalle. Tercer detalle. Se debía celebrar en el mes de Nisán. El mes de Nisán, según el calendario judío, sería el equivalente para nosotros a los meses de marzo y de abril, entre medio. ¿Vale? Eso lo dice en el versículo 2 y 3. Se debían celebrar ese rito en el mes de Nisán. Cuarto detalle. El día 10 de ese mes de Nisán, en esa fecha ya tenían que tener apartado el cordero, es decir, elegido. En el versículo 3 dice, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres. Seguimos. Quinto punto. Y lo tenían que guardar 4 días hasta el día 14, ¿vale? El día 10 ya tenían que tener el cordero y hasta el día 14 lo tenían que guardar. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. El siguiente detalle vemos que es que tenía que sacrificarse entre las 2 y las 3 de la tarde. Siguiente detalle. Décadas más tarde, el cordero que se sacrificaba en el templo era elegido el día 9 del mes de Nisán por el sumo sacerdote. O sea, eso estamos hablando de cuando ya el pueblo estaba sentado en Israel y ya ahí está el templo. Entonces, el sumo sacerdote era quien tenía que elegir a ese cordero
Y entonces lo elegía en una granja, en un apartado, y entonces ese cordero elegido por el sumo sacerdote era traído hacia el templo a través de una procesión donde el conjunto de los sacerdotes y pueblo lo alababan, celebraban la elección de ese cordero. Y eso era como el acto de inicio de la fiesta de la Pascua. Siguiente detalle. Entonces se dejaba en el templo del 10 al 14 al cordero en el templo. Y en estos días el cordero tenía que ser examinado por todos los sacerdotes del templo para ver si realmente no tenía ningún defecto. Fijaros que el día siguiente se sacrificaba el día 14, pues el día siguiente, que era el día 15, ese día siempre era día de reposo, o sea que no tenían que hacer ninguna actividad. Era día de reposo aunque no fuera Shabbat, aunque no fuera sábado. Pero si ese año en concreto, ese día de reposo del 15 caía en Shabbat, entonces lo llamaban día de gran solemnidad. Era día de gran solemnidad porque caía justamente ese reposo en el Shabbat. Ese día tiene un bonito detalle, y es que hay que saber que en los meses judíos empezaban siempre en luna nueva. Y el día 14 de cada mes, es decir, 14 días después, caía siempre en luna plena, en luna llena. Lo bonito es que el día 14 de Nisan, el día que había que sacrificar el cordero, era la primera luna llena de primavera, la noche más iluminada del mes. Y por eso que la Pascua cada año cambia de día, porque debe ser en la semana de la primera luna llena de primavera. Bueno, pues hoy, Día de Ramos, inicio de Pascua, podremos ver en el cielo la primera luna llena de primavera. Así que esta noche te animo a mirar el cielo. Si está nublado, pues le pedís al Señor, despéjame un poquito. Ojalá pudiéramos verla. Pero es un bonito detalle saber. ¿Dónde se puede comer? Deuteronomio 16, 5. No, ya lo puse. Sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor te dé, sino en el lugar que Dios ha escogido para que Él habite, para que ahí habite su nombre. Es que cada familia pasó de tener que celebrar la Pascua en sus casas a tener que celebrarlo como una gran familia en el lugar donde estaba la presencia de Dios. Primero en el tabernáculo con Moisés y después del asentamiento en el templo. Hasta aquí la explicación del tipo. Cada año el pueblo de Israel recordaban cómo habían sido salvados y liberados de su enemigo a través de ese sacrificio, ¿no? Pero la historia no acaba ahí. La historia no acaba en que ya está, son libres del faraón, ya entran en la tierra prometida y todos felices. La historia no acaba aquí. A esto siguen una serie de muchos microrelatos en los cuales el pueblo va a ser otra vez esclavos y sometido bajo la opresión de algún otro enemigo. Sabemos que después viene Babilonia y son deportados ahí a Babilonia y otra vez unos 70 años bajo su enemigo. Entonces parecía que el plan de salvación de Dios había fracasado. Parecía que todo había fracasado. Hay que tener en cuenta que si solo nos enfocamos y tenemos en cuenta estos microrelatos, entonces sí que parece que el plan de Dios ha fracasado. Pero como hemos dicho, el tipo era algo incompleto, algo que apuntaba a algo mayor, algo mejor que tenía que venir. Por lo tanto, debemos no fijarnos en los microrelatos, sino fijarnos en el metarrelato para entender todo el plan de salvación de Dios. ¿Y sabéis cuál es
el clímax de este metarrelato, el momento más importante de esa gran historia de salvación. Pues ocurre justamente, no en Éxodo, sino en la cruz de Jesús. La cruz de Jesús es el clímax de ese metarrelato. Esto, ver cómo otra vez el plan parecía que había fracasado, nos debía llevar a pensar, tiene que haber otra solución, algo que nos salve para siempre. El plan de Dios no puede fallar. Lo que falla es mi visión, mi percepción de las cosas. Entonces tiene que venir algo mejor. Eso es lo que nos tenía que animar a pensar y no que el plan de Dios había fracasado. Muchos años más tarde, Juan el Bautista encuentra por primera vez a Jesús, se encuentra por primera vez con él. ¿Y qué declara? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo verlo de lejos venir le dice eso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se da el encuentro entre el tipo y el antitipo. El símbolo se encuentra con lo que realmente representaba. Se manifiesta la imagen real de esa sombra. El sacrificio del Cordero de la Pascua se encuentra con Jesús, el Cordero de Dios. Vamos a ver a continuación cómo el sacrificio del Cordero de la Pascua era en realidad esa sombra que nos apuntaba a Jesús. Vamos a ir relacionando cada punto. En el año que se crucificó a Cristo, el día de la elección del Cordero, ese día, acordaros de que el día 9 cayó, el día de la elección del Cordero, acordaros de que el día 9 cayó un domingo, justo el mismo día que Jesús hizo su entrada triunfal sobre el pollino, lo que hemos representado antes. Al igual que el Cordero elegido, Jesús pasó entre la multitud. ¿Y qué es lo que hizo la multitud? Alabarlo y adorarlo, diciendo, Hosana, sálvanos, libéranos, que los niños nos lo han explicado lo que significa Hosana. Sálvanos, libéranos. Igual que el Cordero era elegido y traído al templo por medio de una procesión, Jesús hizo su entrada triunfal. Segundo punto, Jesús pasó 4 días en Jerusalén contestando y siendo examinado por los sacerdotes y los principales. Eso lo encontramos en Mateo 22, del 15 al 22, que no paraba de contestar a todo lo que ellos intentaban averiguar si decía algo para poder condenarlo. Fue un examen total durante estos 4 días que pasó. Pero al final, otro punto, como ellos no podían condenarlo, lo llevaron ¿ante quién? Ante Pilato, que es quien tenía la autoridad para juzgar si Jesús es culpable, ¿no? ¿Y cuál fue el veredicto de Pilato? En Juan 19, 6. ¿Qué es lo que encontramos? Pilato dice, no puedo condenar a esta persona, no tengo con qué culparlo. Es lo mismo que decir que está sin mancha. Sin mancha. Pilato no encontró nada en contra de Jesús para condenarlo. Por lo tanto, Jesús era sin mancha. Fijaros que eso no tiene que ver con el Cordero de la Pascua, sino con una profecía de Isaías que dice en Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que dice Isaías muchos años antes de que Jesús venga. Pero fijaros lo que dice Marcos 15:5. Mas Jesús, que estaba ante Pilato,
Ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravilló. Otra profecía que se cumple en Jesús. ¿Dónde crucifican a Jesús? En el monte de las Calaveras, Gólgota, un lugar que justo estaba al lado de las murallas de Jerusalén. Eso lo encontramos en Juan 19:17. Acordaos que el cordero no podía ser matado en otro lugar que no estuviera el lugar de la presencia de Dios. Al cordero no se le podía romper ningún hueso, ¿no? Fijaros lo que hacen los soldados romanos una vez que Jesús muere. Dice en Juan 19:33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Sabemos que la cruz es una muerte donde tú te vas muriendo de asfixia. Entonces, todo el peso se quedaba en los pies. Pero si te rompían los pies, entonces ya no podías sostenerte y morías con mucha más rapidez. Eso hicieron con los que estaban al lado de Jesús. Pero dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y dice Juan, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdad. Es decir, creedme, tenéis que creerme lo que os estoy diciendo, para que podáis creer también. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras. No será quebrado hueso suyo. El cumplimiento. Otro detalle. Jesús, igual que el Cordero, es sacrificado el día 14 de Nisán, sobre las 2:03 de la tarde. Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el último detalle es que el día siguiente, en ese año que crucificaron a Jesús, el día siguiente, ¿os acordáis que tenía que ser de reposo el día 15? Todo el mundo tenía que descansar. Pero ese día 15 cayó en Shabbat, cayó un sábado. Entonces Jesús murió en el año de gran solemnidad, el año más importante aún. Este es solo el ejemplo de un tipo. Jesús cumplió muchos otros tipos. Tenemos muchos hechos delante de nosotros, como hemos podido ver. Muchos hechos delante de nosotros que confirman que Jesús era el antitipo del Cordero Pascual y que por tanto Jesús era quien iba a salvar el mundo de la esclavitud del mal. ¿Casualidad, diréis? ¿Invento humano o poder de Dios para salvar? Os dejo a vosotros examinar los hechos y tomar una decisión. La celebración de la Pascua, el tipo, era para el pueblo de Israel un recordatorio de cómo sus padres habían sido esclavos de su enemigo el faraón y los había salvado de la muerte, convirtiéndose así en su salvador. En el Nuevo Testamento, con la obra de Cristo, el antitipo, la liberación se relaciona directamente con el pecado, el enemigo principal del ser humano. Lo libera del pecado y de sus consecuencias. ¿Os acordáis de que el que comete pecado es esclavo del pecado? Y la paga del pecado, sus consecuencias es la muerte. ¿Cómo hace Jesús eso? ¿Cómo nos libera de eso? Pues fijaros, si la paga del pecado es la muerte y todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, os pregunto, ¿qué muerte y qué esclavitud puede hacer el pecado sobre una persona que no ha pecado? Vimos que Jesús es condenado, pero no le encuentran ninguna razón, ningún defecto, ningún pecado para condenarlo.
Por lo tanto, Jesús es declarado sin pecado, porque Él no pecó nunca. Entonces, cuando Él muere, la muerte no puede retenerlo. Si hemos dicho que la paga del pecado es la muerte y Él no ha pecado, la muerte no puede retenerlo, no puede esclavizarlo. Y por eso que Él, cuando pasa estos 3 días, son 3 días de victoria. Él entra en la muerte victorioso, porque la muerte no puede con Él. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos afecta a nosotros eso? Que todo aquel que cree en esto y pone su vida debajo de Cristo, su casa, es decir, su vida, es cubierta por la sangre del Cordero. Por lo tanto, nosotros que deberíamos morir, porque nosotros sí que hemos pecado, resucitaremos porque nos cubre la sangre del Cordero sin mancha. Y nosotros que deberíamos estar bajo la esclavitud del pecado, somos libres de sus cadenas. No en que ya no nos influye, porque sinceramente seguimos cometiendo pecado, sino que ahora tengo al poder de Cristo en mí, para acabar con esas conductas pecaminosas de mi vida que me esclavizaban una y otra vez. Tengo el poder de Cristo para acabar con eso. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con hoy, con el siglo XXI? Que los sucesos malos que nos ocurren no deben llevarnos a dudar de que el plan de Dios de salvación ha fracasado, sino que en realidad me debe llevar a pensar que yo lo estoy mirando desde mi microrelato y debo fijar metarrelato, historia completa. Otra cosa que nos invita a eso, nos invita a tener fe. Como dijo Juan, os cuento eso, os explico lo del tipo y antitipo que Jesús cumple para que creáis, no para que ahora podáis tener una razón para ir de listos con vuestros amigos cristianos y decir, mira cuánto sé del Antiguo Testamento, sino es para aumentar tu fe, para que creas de verdad que Jesús es el Salvador del mundo. En Hebreos 11:28 dice, por la fe celebró la Pascua el pueblo y la expresión de la sangre para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Lo que salvó al pueblo de la muerte fue su fe en Dios. Y en que el medio que Él les había dado para ser salvo iba a funcionar, iba a salvarlos. Yo me imagino, vamos a imaginarnos en ese contexto, ¿no? En esa noche donde iba a venir la última plaga. En aquella noche, el pasaje no dice nada de eso, ahora es invención mía para ponernos en contexto, pero yo me imagino que más de uno estaría tentado en reforzar esta puerta con clavos, con vigas, porque más de uno pensaría, ¿de verdad que esta manchita va a evitar que entre el destructor? Más de uno a lo mejor lo habrá pensado. Pues esa metáfora nos tiene que hablar a nosotros, porque hacemos lo mismo nosotros. Dios te pide un acto de fe y creer que Él ya lo hizo todo en esa cruz. Que su sacrificio basta para salvarte. Y que por lo tanto esforzarnos mucho para hacer buenas obras y así merecerme el cielo es inútil. Yo puedo poner todos los clavos que quiero en mi puerta y vigas para asegurarme de que voy a ser salvo, de que va a ser inútil. Solo tu fe te salva. Hoy en día escuchamos muchos ateos o agnósticos que no creen, por supuesto, en la vida después de la muerte, pero que si les preguntas que si en una casualidad existiera esa vida después de la muerte, ellos irían. ¿Por qué? Porque son buenas personas. Eso lo dicen y lo repiten. Pero escúchame, en ningún momento leemos que Jesús dice que te salvas de la muerte por ser una buena persona. En ningún momento. Solo el que venció la muerte
puede permitirte librarte de la muerte. Son los que han sido limpiados por la sangre de Cristo, los que se ponen debajo de Cristo, pueden resucitar junto a Él. No es algo que yo me merezco, porque yo no tengo poder para librarme de la muerte. No te equivoques, la historia no ha terminado. Falta en este cómic una última viñeta. Las bodas del Cordero. Esperamos las bodas del Cordero. Cuando Él vuelva, dice 1 Juan 3, amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Él, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no ha terminado la historia. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así que te invito a cerrar tus ojos en este momento. Si hasta ahora eras un invitado, un espectador de lo que dicen los creyentes, un curioso, pero que nunca habías tomado la decisión de dar ese paso, de decir, vale, te entrego mi vida, Jesús. Si las palabras de hoy, a la luz de la palabra de Jesús, han sido esa gota que colma el vaso, ese detalle que te faltaba para entender esa historia, esa gran historia de salvación que te habla a ti personalmente. Entonces te pido que tomes un paso de fe. Un paso de fe. No retengas más lo que es evidente ante los hechos. Tu fe te salvará. Cree en los hechos que Jesús una y otra vez ha demostrado cumplir, representar todo lo que Él en el Antiguo Testamento apuntaba a Él. Ha venido a mostrarte que Él es el Cordero, que su sangre es la que te limpia y que te salva, que te libera de ese mal que te esclaviza. Y si ya has tomado hace años esa decisión y que te consideras un seguidor de Jesús, tu vida, aún hay muchas barreras en tu fe, que sientes que tu fe es débil en muchas ocasiones. Te pido que ante los hechos de la palabra de Dios tomes un compromiso delante de Jesús. Un compromiso de seguirlo fielmente, de creer en Él y que cada día te puedas poner debajo de su gobierno, porque Él es quien dice que es. Y por lo tanto es quien puede darte el poder. Es el que te libera, el que te salva. Que tu fe es la que te salva. Quien haya tomado una decisión en este momento, después con libertad puede acercarse y podemos orar por él. Porque Jesús quiere hablarte en esta mañana. Quiere tocar tu alma para que no vayas como te has ido antes, sino que tomes decisiones que son trascendentales, que van más allá de nuestro microrrelato, de esa situación ahora mismo que te está pasando, que van más allá. Toma un tiempo delante del Señor, orando, y escucha su voz.